Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente en la hora del relax, en este caso en la hora de hablar de México. México. Esta serie va a comenzar con un breve recuento. No es propiamente historia de México, porque en realidad es una historia, ¿no? Un intento de análisis de la historia mexicana desde una perspectiva muy general. Entonces no me atrevo ni siquiera a llamarlo historia de México, pero la cronología va a ser más o menos, ¿no?, la misma. Bueno, empecemos pues. Muy bien. Antes de empezar de hablar de México, tenemos que mencionar algo sobre la colonia. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, en realidad la historia es una sola continuidad. Nosotros dividimos, ¿no?, nuestro pobre cerebro, que no tiene la capacidad de entender las cosas de manera holística. Entonces recurrimos a ciertos trucos, al análisis, y esto implica dividir la historia en periodos, ¿no? Y sobre todo en periodos, digamos. Bueno, el caso es que, sin embargo, aunque México pues ni siquiera me atrevo a decir como país, pero bueno, México nace en 1821 cuando se declara finalmente la independencia. En realidad ya se habían sentado las bases culturales, políticas y económicas de su futuro desde la época de la colonia. Entonces, por eso, en esta ocasión vamos a hacer un breve recuento sobre la colonia, ¿ok? Bueno, ahora parto para tratar de darle un hilo conductor y una consistencia al discurso. Parto de la colonización, de una especie de comparación entre la colonización de México y la de Estados Unidos. No es nada más, no es solamente bajo este ámbito de por qué ellos sí, nosotros no. O sea, yo creo que como ejercicio ayuda a esclarecer algunas de las características, ¿no? Nomás enumerar las características no es lo mismo que compararlas con otra realidad. Eso como que nos hace sentarnos más, ¿no?, en nuestro propio entorno. Entonces es bajo ese ánimo, o sea, nada de que quién es más, ni quién es menos, ni de por qué tú y por qué yo. No, ok, dejémoslo en la cuestión de la proximidad. Bueno, a ver, efectivamente va a haber grandes diferencias entre la colonización de México y la de Estados Unidos. Una de ellas es el tipo de gente. Hablemos primero de lo que viene de fuera. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los que vienen a conquistar, ¿no?, el nuevo mundo? Bueno, en el caso de Estados Unidos, bueno, pues que sabemos que son colonizados por los ingleses, pues sabemos que la gente que venía de allá en realidad era gente que venía huyendo, ¿no? Muchos de ellos venían huyendo de las persecuciones religiosas que se vivían en Inglaterra, o también venían huyendo de, pues tal vez de las hambrunas y de la nueva distribución de la tierra, ¿no?, que se estaba dando en Inglaterra. Recordemos que en Inglaterra empezaron a hacer los famosos cercamientos, ¿okay? Las tierras que normalmente eran de un solo señor, ¿no?, de un marqués o duque, ¿no?, que tenía sus tierras y que, bueno, ya sabía que los que vivían ahí pues lo respetaban como el duque y le pagaban, ¿no?, ¿cierto? Y a cambio de ello, él los dejaba vivir ahí y pues recibía, ¿no?, parte de la producción. Pero conforme las revoluciones industriales y el capitalismo empieza ya a configurarse, entonces empezaron, y recordemos que Inglaterra fue pionera en este proceso, entonces empezaron a cercar esas tierras, ¿no?, bajo el ánimo de
meterles más inversión pensando ya en una agricultura más de tipo capitalista y no nada más de autoconsumo como era el caso de la época del feudalismo. Entonces empezó a haber, ¿no?, mucha gente que fue desplazada de sus tierras, de donde habían sido siempre, ¿no?, que sus padres, sus abuelos habían vivido ahí, y de repente pues empiezan a tener que emigrar, y etcétera, etcétera. Muchos se fueron a las ciudades y pues algunos de ellos seguramente también buscaron nuevas oportunidades del otro lado del charco, ¿no?, en esta posibilidad que habría el descubrimiento de América. Pero muchos venían huyendo también de las persecuciones religiosas. Recordemos que en Inglaterra se da la ruptura con la Iglesia Católica, ¿no?, y se instaura el protestantismo. Entonces, pues eso empieza a generar purgas y, bueno, matanzas, que para qué quieren ustedes. Y mucha gente entonces empieza a migrar. Entonces, empezamos pues a ver que aquí en este caso pues van a ser a lo mejor familias completas, ¿no?, con el perico y todo. A lo mejor primero mandaban al marido, ¿no?, que para eso están, ¿verdad? Y pero ya con la idea de traerse a toda la familia, o de plano se aventuraba toda la familia, ¿no? Y venían pues con la idea de venir a establecerse. Ahora, esto de la religión va a ser muy, muy, muy importante, porque también el pensamiento protestante va a ser muy diferente al pensamiento del catolicismo tradicional, ¿no? Ahora, bueno, pero estoy en el tipo de migrantes. Entonces decimos que son gente que viene huyendo, que se viene con todo el perico, que es bajo el ánimo de venir y establecerse toda la familia, empezar una nueva vida. En el caso de España, recordemos que España en ese momento pues todavía era la gran potencia, pero de la época del feudalismo, ¿ok? Era el gran imperio, pero de la época feudal. Entonces era súper tradicionalista todavía. Entonces tenían uno de los problemas que enfrentaban es que, bueno, ahí lo más importante pues era la sangre azul, ¿no? Y eso incluía a los marqueses, los duques, los archivos, vizcondes, condes y todas esas cosas, ¿no? Entonces el problema es que existía algo que se llamaba el mayorazgo, y esto es que cuando se moría un duque, conde o lo que fuera, le heredaba normalmente la mayor parte de la herencia, se la quedaba el hijo mayor, ¿ok? ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque si tú tienes una tierra y tienes 10 chamacos y le heredas a todos, ¿no?, por igual, y esos 10 chamacos cada uno tiene 10 chamacos para la tercera generación, pues les va a tocar nomás el lugar en el que se sientan, ¿no? Por cuarta generación pues ya no van a tener ni dónde pararse cada uno. Entonces, en un ánimo de mantener la riqueza familiar unificada, pues solamente le heredaban al hijo mayor. Entonces, y pues acuérdense que no había, ¿no?, métodos anticonceptivos. No sé si usaban un poco ahí las tripas de los animales, pero pues no creo que haya sido ni muy efectivo. Además de que en esa época también tener muchos hijos era bueno, que creciera la población todavía era bueno. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, la esperanza de vida no era tanta, y de 20 chamacos a lo mejor nomás 10, 12 se lograban llegar a una edad adulta. Y finalmente pues son mano de obra, son y bueno, ya saben, además de la Iglesia Católica pues no está bien visto eso o sea, son los que Dios te quiera dar, ¿no? Bueno, el caso es que pues normalmente conde, vizconde, duque y no, el marqués, ¿no?, pues tenían friegos chamacos, ¿ok? Y nomás le heredaba al mayor. Entonces los hijos segundones eran conocidos como los hidalgos, ¿ok? Entonces sí tenían cierta ahí, digamos, reconocimiento social, pero pues económicamente no tenían gran cosa. Una de las soluciones que daban a esta situación es que pues
metían a la iglesia, ¿no? Para que conservaran el estatus y pues que aseguraran un modo de vida, por ejemplo. Pero cuando se descubre América, una opción para los hijos segundones, los hidalgos, pues va a ser ir a buscar sus propias tierras, ¿ok? Entonces, en el caso de la colonización de lo que va a ser la Nueva España y posteriormente México, muchos de estos aventureros eran hidalgos que lo que querían era venir a conservar, ¿no? Un estatus de tipo feudal en el cual nomás por ser ellos era su mérito su nacimiento era el mérito suficiente para ser el que manda, el que es rico, el que tiene poder, y por lo tanto venían buscando pues que ahora sí que a la divina providencia que los hiciera encontrar una riqueza, ¿no? De la noche a la mañana, una mina, algo que les permitiera, ¿no? Y hacerse de tierras y pues tener un montón de esclavos, ¿verdad? O de gente que les trabajara sus tierras y ellos eran los señores, ¿no? Lo que tenían acostumbrado y lo que eran sus hermanos mayores, ¿no? En Europa. Entonces, pues ya vemos pues que no es lo mismo, Hernán Cortés era un hidalgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es lo mismo estos familias de protestantes, ¿no? Que viajan buscando establecerse toda la familia en una nueva tierra para empezar a trabajar, a estos hidalgos que vienen a tratar de reproducir el sistema feudal en América, ¿no? Ahora, esto del pensamiento religioso les digo que era súper importante, porque finalmente, pues ya no sabemos muy bien que hizo un estudio muy interesante al respecto, pues es Max Weber, ¿no? Y ya nos habla, ¿no? De cómo el protestantismo finalmente les abre nuevas puertas a sus fieles, digamos. Deja de ser pecado el trabajar y hacer que las cosas produzcan, que el dinero produzca dinero o que los bienes materiales produzcan más bienes materiales, dejó de ser pecado. Recuerden que en la Iglesia Católica tradicional la usura y la riqueza pues era mal vista, ¿no? Más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico por las puertas del cielo. Entonces, de hecho, la nobleza pues no trabajaba, era mal visto, o sea, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo se va a degustar sus manitas? O sea, el trabajo era mal visto en las clases acomodadas de la época feudal y por lo tanto de España, ¿ok? Entonces, vamos a ver pues que ya de entrada pues las cosas no es lo mismo. Entonces ya vimos pues que los objetivos no son los mismos. Unos vienen a producir, buscando la producción, trabajar, porque eso lo ve bien el Señor, que trabajen y que produzcan más y que la riqueza la multipliquen, y los otros que vienen más bien a no sin batallas, no sin esfuerzo, pero sí a convertirse en los grandes señores, ¿no? Que van a iluminar y por supuesto a dominar y gobernar sobre los que no tienen sangre azul. ¿Ok? Bueno, ahora, no solamente son las diferencias con respecto a la gente que viene de fuera, también hubo grandes diferencias sobre lo que encontraron estas personas con respecto a los que llegaron a la zona que hoy conocemos como Estados Unidos y los que llegaron a México. ¿Y qué grandes diferencias se encontraron? Bueno, las vamos a clasificar en este caso en las geográficas y las culturales. Ok. Las geográficas, evidentes diferencias geográficas. Bueno, para empezar, aquí ya vemos que en el caso de la zona de lo que hoy es Estados Unidos, bueno, aquí van a estar las 13 colonias, sabemos, ¿no? Y aquí tienen los Apalaches, que es una cordillera que al inicio pues como que detuvo un poco aquí la colonización, pero pues obviamente luego poco a poco van a atravesar los Apalaches y van a llegar a las grandes llanuras.
Ahora, podemos ver aquí lo que me interesa son los ríos, ¿ok? Vemos que tienen grandes ríos, pero además de que son grandes ríos, vemos que conectan el norte con el sur. Recuerden que en esta época en la que no existen los automóviles, en la que no existen las carreteras, el sistema de transporte más eficiente es el agua, ¿ok? Ahora a lo mejor lo podemos ver como algo que nos separa, pero en aquella época era algo que unía más que separar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, por eso son tan importantes la zona de los grandes lagos, ¿no? Que permiten comunicar toda esta zona, pero luego se encuentran el Mississippi y unas en Missouri, Ohio, etcétera, una serie de ríos que les van a permitir comunicar el norte con el sur. Y eso lleva a que pueden transportar mercancías y por lo tanto empezar a generar un mercado interno. ¿Ok? Bueno, en el caso de México, de la Nueva España, pues miren, vemos también aquí que tienen toda esta llanura. Y en el caso de México está total y absolutamente tapizado por sierras, ¿ok? La Nueva España estaba totalmente tapizada por sierras, cerros. ¿Y eso qué significaba para los ríos? Pues que van a correr de las puntas de la sierra hacia los golfos y hacia el Pacífico, ¿ok? Entonces hubiera sido muy extraño que hubieran encontrado un río, ¿verdad?, que atravesara todas las puntas de la sierra y que corriera desde Sonora hasta Oaxaca, ¿verdad? Que hubiera sido maravilloso para la comunicación interna, pero que pues físicamente no se ve cómo hubiera podido funcionar eso. Entonces el agua cae en las puntas y corre hacia las costas. Bueno, ahora, diferencias culturales. Bueno, ¿qué vinieron a encontrar los ingleses? Pues 500 o aproximadamente 500 pueblos diferentes, independientes, ¿no? Nómadas, seminómadas, algunos ya tenían cierta agricultura, pero no tenían, no había grandes ciudades, era una cultura material relativamente básica, ¿no? Entonces, 500 grupos indígenas, nómadas, seminómadas, y separados entre sí. Mientras que, ¿qué fue lo que vinieron a encontrar en el sur de Nueva España, ¿no? De lo que hoy es México? Pues aquí se vinieron a encontrar, para empezar, una gran ciudad de más de 300,000 habitantes, perfectamente bien urbanizada, organizada. Ahora, eso era nada más México Tenochtitlan, pero en realidad lo que se encontraron fue un imperio bien establecido y consolidado que abarcaba toda esta zona, la parte principal, todo lo que hoy conocemos como Mesoamérica. Recordemos que esta parte norte es árida, ¿ok? Y aquí sí les decían chichimecas para así menospreciarlos a los indios cazadores y recolectores que vivían en el norte. Pero toda esta zona estaba consolidada por un solo imperio. ¿Y esto qué significa más allá de una ciudad agradable en la cual podían llegar? Más allá de eso significa que tenían una red comercial bien establecida. Tenían un sistema de comunicación, ¿no? Es bien sabido, ¿no? Por todos que si el emperador azteca, el Tlatoani, quería comer pescado, pues en la mañana se lo pescaban acá en Veracruz y para mediodía ya se lo estaba comiendo porque el sistema de comunicación era, a pesar de que no había caballos, que era muy eficiente. Y eso por supuesto que también era debido a que necesitaban estar bien informados de lo que sucedía, ¿no? Porque los tenían dominadas a toda esta zona. Entonces es una red comercial, es una red, además de comunicación, pero también es una zona que tiene ya una vía bien establecida
para el cobro y pago de impuestos. ¿Ok? Toda esta zona estaba acostumbrada ya a pagar impuestos por un sistema ya bien establecido. ¿Ok? Entonces, nada que ver con los indígenas que se encontraron allá, los ingleses, ¿verdad? Pues no. Bueno, ahora, ya que se establecen, se empiezan a establecer los ingleses en América, vamos a ver también una gran diferencia en cuanto a la organización política, refiriéndonos a ingleses y españoles. En el caso de los ingleses llegan y ellos se sentían como súbditos de la corona inglesa, ¿ok? O sea, ellos no se sentían menos, o por lo menos pensaban que no tenían que ser menos que los súbditos que vivían allá en Inglaterra. Y aunque la corona les imponía un gobernador, ellos rápidamente se organizaban en asambleas y tomaban parte de las decisiones locales. Y hay que decir que Inglaterra, ya con un pensamiento más ya entrado en esto de las revoluciones industriales y del capitalismo, pues también dio una muestra de más interés en que estas colonias aportaran, ¿no? Económicamente, materialmente, y y digamos que sacrificó un poco la parte de la política. Bueno, esto fue exactamente lo contrario con respecto al sistema político que vino a establecer España. España se trajo su aparato pesado y pues ya medieval, ya mentalidad medieval, que ya era un sistema pues que empezaba a estar ya en clara decadencia, y trae y ¡pum! Lo instala, ¿no? A la fuerza aquí. Entonces, era el rey de España. Allá en España tenía el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Fueron los dos organismos nuevos que creó allá en España para tratar de controlar, ¿no? las nuevas colonias. Y acá vino, impuso al virrey, que dependía directamente del rey, las audiencias, que era la cuestión de la ley, ¿no? Del control de la represión. La Iglesia Católica, que bueno, aquí en este organigrama aparece, ¿no? Aquí un poquito más abajo del virrey, pero bueno, recordemos que la Iglesia Católica durante toda la Edad Media pues prácticamente estaba a la par del rey. ¿Por qué? Porque recuerden que no hay elecciones, no hay votaciones, y si alguien le pregunta al rey, bueno, ¿y tú por qué eres el rey? ¿Por qué vienes y haces por qué tú mandas y por qué tu voluntad y tu comodidad y tu bienestar está antes de... Ah, bueno, pues es que somos una familia que fue elegida por el Señor, ¿verdad? Directamente desde el cielo nos llegó nuestro fax, nuestra notificación. Y dicen, pero si no existe fax. Ah, no, en realidad le llegó al Papa, porque él es el que tiene acá la conexión directa con los cielos, y él es el que entonces en realidad está avalando que sí, que soy el elegido para gobernarlos. Así que la Iglesia Católica, además de que tenía mucho poder, vamos a hablar más adelante, mucho poder político en general y sobre todo mucho poder económico, ¿no? Pero más adelante voy a volver a mencionar eso, por eso ya no ahundo más. Y bueno, y los gobernadores cabildos. Ahora, aquí lo interesante no solamente es esta estructura totalmente feudal, sino que además se preocuparon claramente porque todos los principales puestos fueran ocupados por solamente españoles. Hicieron una clasificación racial que la verdad da miedo, da un poco de espanto, pero que nos deja claro lo importante que era legitimar el poder a través de la sangre, ¿no? Entonces,
los españoles, al grado de que ya si eras español, hijo de españoles, pero no naciste en España, ya bajabas de categoría, aunque ya no era lo mismo. Era una cosa tan minuciosa, ¿no? Como pues seguramente un poco, más bien tan minucioso por lo artificial finalmente que era, ¿no? Entonces, de verdad, es de meterse en esta lista y volverse loco, porque no es lo mismo. Ya, imagínense un español con una india, bueno, mestizo, pues ya, hasta ahí entendí. Pero y si ese mestizo se metía con una española, no, pues ya ahora es castiza. Pero y si en realidad fue un mulato con una española, pues no, pues eso ya es otra cosa, sale un morisco, pero resulta que ese morisco ahora se va a ir a meter, ¿no? Con una española o con un negro, o sea, y todas esas clasificaciones, ¿no? Las tenían. Y unos nombres además de como que en el aire no te entiendo, salta para atrás, ¿no? Y bueno, impresionante. La verdad a mí me impresionan. Ahora, había una cosa aquí con esto era curioso con respecto a esto de las castas, ¿no? Les digo que era artificial, porque llegaba a suceder a veces porque que el español, ¿no? Porque normalmente eso era lo que sucedía, un español que iba y le hacía un chamaco a una indígena, ¿no? Le hacía el milagro, le conseguía una bendición. Ahora, sí, el milagrito o la bendición podía ser que saliera el papá, ¿ok? Si salía con carita indígena o medio café con leche, pues ya, ahí quedó el asunto, ¿no? Ni cómo esconder la situación. Pero imagínense que resultaba que salía blanquita y que parecía, ¿no? Totalmente un niño que pareciera totalmente español, ¿ok? A veces el papá español se encariñaba con el chamaquillo, ¿ok? Entonces, finalmente su hijo, y a veces, imagínense si no tenía hijos varones con su esposa española, pero si tenía un hijo varón con una indígena, y resulta que el chamaquito salía blanquito, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues le daba ciertas, ¿no? O sea, se hacían un poco loquillos ahí, y pues las reglas están para romperse, y pues a lo mejor le daban una hacienda, o le daban cierto podercillo ahí económico, lo que fuera. Imagínense que logra casarse con una española, ¿no? Que a lo mejor no tiene dinero y está media fierona la pobre y nadie la quería, y pues consigue casarse con la española, y entonces ya sus hijos pues más blanquitos todavía, y a lo mejor agarran más poder y empiezan a agarrar más poder o a generar más dinero, hasta que alguien por ahí, ¿no? Les agarraba tirria por lo mismo y les decían, su tatara era indígena y tenía la prueba ahí a lo mejor, y pues hasta ahí llegaste, ¿no? Era razón suficiente para que perdieran todo. Entonces, esta cuestión de las castas, pues, súper cerrado. En el caso de los españoles, de los ingleses en lo que hoy es Estados Unidos, pues en realidad ellos más bien batallaron más con la cuestión de lo del mestizaje, porque ahí sí les hacían más feo a los indígenas, los veían realmente, ¿no? Pues no, ahora sí que hay niveles, entonces no hubo tanto mestizaje, y también pues las matanzas, ¿no? Pero bueno, el caso es que la población la población indígena, pues va a ser muy diferente el trato y la cantidad si comparamos lo que sucedió en lo que es Estados Unidos y lo que hoy es México. En el caso de
de la Nueva España, los españoles, bueno, va a haber un gran descenso de la población. En ambos casos va a ser casi el 90% de la población indígena la que va a desaparecer. En toda América, la consecuencia de la conquista va a ser la desaparición del 90% de la población indígena, ¿ok? Nativa. Nada más en 1520, una de las grandes razones, por supuesto, pues fueron las matanzas, ¿no? Evidentes razones además, pero también sabemos, ¿no? Es bien conocido el problema de las enfermedades, ¿no? Enfermedades nuevas que los indígenas pues no tenían anticuerpos y pues entendemos ahora perfectamente que eso es devastador. Y bueno, en 1520 se vino la viruela, en el 29 el sarampión, en el 45 la tifo, o sea, no los dejaban ni descansar y se venían, ¿no? Estas grandes oleadas. Pero razones fueron varias, les digo, o sea, también los que murieron en batalla, pero también hubo, a veces pueblos enteros que se suicidaron, ¿eh? O sea, para ellos pues fue apocalíptico lo que sucedió finalmente. Entonces, bueno, el caso es que 90% de la población. Ahora, sin embargo, en el caso de los indígenas de la Nueva España, les digo que este show de los hidalgos que venían, ¿no? A reproducir el sistema feudal acá, significó que los indígenas eran importantes como mano de obra, ¿ok? Eran muy importantes como mano de obra. O sea, a lo más que llegaban era a decir, ay, es que yo, blanquito español, estoy obligado a salvar las almas, ¿no? De estos indígenas y mientras tanto, pues explotarlos. Entonces, la población indígena en Nueva España va a ser muy importante para la minería y la producción agrícola y ganadera. En el caso de los ingleses, pues en realidad los primeros colonos, pues llegaron y chambeando, ¿no? Y cuando empezaron a generar las grandes plantaciones de algodón en el sur, pues ya sabemos que se trajeron de plano esclavos, ¿no? Negros, bueno. Y miren, o sea, en el caso, fíjense, de Estados Unidos, en 1820, menos del 4% eran indígenas, ¿ok? De los 8 millones que se cree que vivían en esa época ahí en la zona de Estados Unidos, 320,000 nada más eran indígenas, o sea, menos del 4%, mientras que acá en la Nueva España vamos a ver que los indígenas siempre van a ser mayoría, ¿ok? Eran el 60% de la población, ¿ok? O sea, había más de 3 millones de indígenas. Y bueno, como dato cultural, en la actualidad en Estados Unidos el 2% son indígenas y en México el 6%, aunque bueno, eso ya es otra historia. Ok, ahora, con esto que veíamos de lo diferente que fue los colonos ingleses que rápidamente empezaron a participar en las asambleas, empezaron a promover la votación, las votaciones y las elecciones internas, en el caso local pues no se podía participar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente porque era una cuestión de razas, solamente los españoles podían y eran designados directamente por el rey. Ahora, sucedió que la corona española se veía en broncas económicas, porque ustedes dirán, pero ¿cómo? Si se estaban llevando cualquier cantidad de oro y plata, sobre todo plata de la Nueva España, pues sí, pero también tenían muchos gastos, en principio, pues nomás para vigilar y controlar, imagínense el ejército que se necesitaba, lo que se necesitaba para controlar todas esas costas que implican todo un continente prácticamente, ¿no? Pero bueno, entre eso que se metían en guerras, cualquier cantidad de cosas más, ¿no? Y comprarle los productos manufacturados a los ingleses también, porque pues ellos no se industrializaban y pues iban y le compraban a los ingleses los calzones y los pañuelos y las camisas, ¿no? Bueno, el caso es que tuvieron la brillante idea de incluso empezar a vender los puestos públicos, o sea, no solamente no podías acceder a ellos, no solamente eran designados por el rey, sino que además empezaron a vender los puestos públicos, ¿ok? Y obviamente cuando tú compras algo es porque esperas obtener algo a cambio, ¿ok? Bueno,
Entonces, pues, por supuesto que una gran diferencia también es la extensión del territorio que tenía que controlar España y la extensión de territorio que conquistó Inglaterra, ¿no? Bueno, ahora, esto de que, bueno, en la Nueva España se supone que más bien era visto como un cuerno de la abundancia. O sea, para España no consideraban a las colonias como súbditos del rey equiparables a los súbditos que vivían en España. Esto ya empieza a quedar claro con esto que hablábamos del sistema de castas. Entonces, trataban supuestamente de controlar no todo lo que sucedía acá y de mantenerlos siempre con la bota en el cuello. Sin embargo, pues esto era un poco complicado. Por supuesto que privilegiaban el comercio y sobre todo la entrada y la salida de la plata, ¿no? Y pues algunos productos como el tabaco, que se convirtió en un producto muy, 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 muy importante. Pero a pesar de que hubieran querido tener control de todo lo que pasaba, pues era muy complicado. ¿Se imaginan ustedes? O sea, 2, 3 meses nada más de viaje por mar, más lo que se tardaran de la costa a donde estuvieran y que tuvieran tiempo y regresar. Ahora no había tampoco un sistema así regular de que todos los lunes sale, ¿verdad? El barco. No, a veces era de a ver cuándo a alguien se le ocurre hacer el viaje, porque obviamente también era muy costoso, y hasta entonces podían viajar las comunicaciones, ¿ok? Entonces, esto permitió, si bien mantenían controlado en muchos aspectos a las colonias, esta lejanía permitió que se empezaran a generar dinámicas de poder internas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles eran los poderes que existían en la Nueva España? Bueno, para empezar, el virrey, ¿ok? Porque con este rollo de que, a ver, sucedió algo y el virrey no tiene, a lo mejor supuestamente no tenía la facultad de resolver, pero si se va a tardar 6 meses, 1 año en consultarle al rey, ¿ok? Pues muchas cosas podían suceder, era esto que yo les decía, o sea, en lo que sale el aviso de aquí del Central País, del centro de la Nueva España, del virreinato, a Veracruz, y ya que está en Veracruz, pues de aquí a ver cuándo viene un barco que vaya a querer subir. Luego, los 2, 3 meses en el mar, luego llegar a Sevilla o Cádiz, y ahí esperar a que salga una diligencia, a que lo lleve con el rey, luego esperar a que el rey tenga el tiempo, porque pues tampoco está ahí sentado nomás esperando a ver qué se le ocurría a la Nueva España, ¿verdad? Que tuviera el tiempo y la forma de contestar. Y luego, órale, todo el viaje de regreso, de ahí a Cádiz o a Sevilla, y de ahí a que esperar el barco, y de ahí a que... Entonces el virrey, pues por supuesto, llegó a tener más poder del que supuestamente debía de tener. Y conseguí encontré estas fotos de virreyes que yo no sé si las dibujó, las pintó la misma persona, o si de plano, porque todos tienen cara de la madrastra de Cenicienta, ¿no? O sea, buenas gentes, pues no se veían, ¿no? Aquí es lo que les digo de los viajes que tenían que hacer, ¿no? Era todo este recorrido. Bueno, entonces, aunque el virrey llegaba a tener más poder en los hechos de lo que debería de tener, ¿ok? ¿Quiénes más llegaban a tener más poder del que en realidad deberían de tener? Bueno, los criollos, ¿ok? ¿Quiénes son? Son hijos de españoles, pero que nacieron en la Nueva España y que solo por ese hecho no tenían acceso, supuestamente no deberían de tener acceso a ciertos puestos públicos, ¿no? De alto nivel. Sin embargo, poco a poco empezaron a ocupar estos puestos. ¿Por qué? Pues a lo mejor en parte porque no había más españoles que estuvieran
suficientes españoles y con suficiente educación para ocupar a lo mejor esos puestos, ¿ok? Luego está el rollo que les decía de que empezaron a vender los puestos. La misma corona los vendió y pues si llegaba un criollo con cierta cantidad de dinero, pues seguramente en muchos casos se hacían de la vista gorda y le vendían el puesto, ¿no? Entonces, estos criollos van a empezar a tener más poder del que supuestamente deberían de tener. Ahora, siguiendo con estos criollos, también va a estar, por supuesto, el consulado de comerciantes. Yo les decía que España fue muy acuciosa en eso de controlar el comercio hacia el exterior, la exportación e importación. Todo se tenía que hacer por Veracruz, ¿no? Eventualmente llegaba la nao de China acá a la zona de Acapulco, ¿no? Una vez al año, 2 veces al año, en los mejores años. Pero era solamente esa nave, la nao de China. Y todo el resto del comercio se hacía por Veracruz. Eran los únicos puertos habilitados, no legales, para poder meter y sacar. Y pues de esta manera pues controlaron la plata. Y les digo, algunos productos importantes como el tabaco. Pero para lo que ya no le alcanzaba el poder al rey de España, era para controlar el mercado interno, ¿ok? Que pues por supuesto en un principio no era tan, es poca población, ¿no? Es poca población, ya hablábamos ahí como unos 6 millones, pero pues distribuidos en todo el virreinato y con estos problemas de la sierra que sube, la sierra que baja, la selva, ¿no? Que se atraviesa allá en el sur, etcétera. Entonces, la comunicación interna, pues se hacía por algunos, caminos. Había caminos principales y caminos secundarios. Entonces, empezó a generarse una red de distribución interna que estaba controlada por un solo grupo, y va a ser el consulado de comerciantes. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que como llegaba el barco a Veracruz, hagan de cuenta que llegaba con un lote entero de calzones, ¿ok? Entonces, no se van a sentar ahí en Veracruz, ¿verdad? Ahí poner un petate en el piso y empezar a vender sombrero por sombrero o calzón por calzón. El que venía en el barco, pues trataba de vender el lote completo, y eso solo lo podían hacer pues quien tuviera la capacidad económica. ¿Qué van a hacer? Empezar a hacer estos criollos, ¿no? Entonces compraban el lote completo de calzones y lo distribuían por estas redes comerciales internas de a poquito. Entonces generaban, por supuesto, intermediarios controlados por ellos, que curiosamente estos intermediarios empezaron a convertirse también que en el del cabildo, ¿no? Que en el local, y de esta manera vendían los productos, regulaban si había mucho o poco producto y por supuesto regulaban el precio de esos productos, ¿ok? Entonces recuerden que finalmente la corona española dominó aquí durante 300 años. Entonces en esos 300 años, de a poquito, eso sí, con mucho trabajo, porque eran personas muy disciplinadas, los que realmente consolidaron una economía personal, que se terminaron generando grandes fortunas, van a ser en realidad estos comerciantes, ¿no? Que fueron súper disciplinados, también fueron muy reinvertían y reinvertían, también van a ser muy cerrados, se van a casar entre ellos, o a veces preferían traerse un pariente pobre allá de España para casarlo con la hija que mezclarse con la población local, ¿ok? Entonces,
ellos van a ser los que van a consolidar una economía firme, porque los que se dedicaron a la minería fueron contaditos, pocos los que realmente se hicieron ricos o consolidaron una riqueza familiar gracias a esas actividades, contaditos. Los que más en realidad se consolidaron económicamente fueron estos del consulado de comerciantes, pero tenían la exclusividad, controlaban la compra y distribución de todos los productos internos, en los cuales la corona española en un principio no mostró interés porque estaba engolosinada con la plata y con el tabaco, ¿ok? Ahora, entonces este consulado de comerciantes, pues por supuesto va a empezar a convertirse en un poder interno, ¿ok? Ahora, ¿quiénes más tenían poder en la Nueva España? Pues la Iglesia Católica, ¿ok? Poder político. Bueno, ya mencionaba esto de que finalmente la Iglesia es la que hace, digamos, no, la palabra no es legalizar, bueno, se me fue la palabra. Bueno, la Iglesia Católica es la que te dice a ti, la que respalda el poder del virrey, del rey, ¿ok? Por una parte. Por otra parte, la Iglesia Católica va a tener poder político porque finalmente poder político es la capacidad de movilizar a la masa. Entonces, la Iglesia Católica era la que tenía capacidad de movilizar a través de las conciencias, era la que era capaz de movilizar a la mayor parte de la población, ¿ok? Y además de eso, la Iglesia Católica estaba muy ligada con los políticos y con los comerciantes. ¿Por qué? Porque recuerden que muchas veces esos personas destacadas de la sociedad, a sus hijos segundones los metían a la Iglesia Católica. ¿Ok? Y también dentro de estos comerciantes, pues a algunos de sus hijos era importante tener un hijo como metido en la Iglesia Católica, ¿no? De sacerdote o también ascender. Entonces, una familia que está bien consolidada, pues tiene a alguien en el gobierno y tiene a alguien en la Iglesia Católica, ¿no? Es como si ahora tuviéramos una familia que tiene un médico, un abogado, alguien metido en el gobierno, etc. Ahora, sobre todo la Iglesia Católica, legitimar, esa era la palabra. La Iglesia Católica tiene poder político porque es la que legitima el poder del rey, ¿ok? Ella es la que dice, sí, es cierto, los escogió Dios, a mí me vino y me susurró en el oído el Espíritu Santo, que esta es la familia que tiene sangre azul y que tiene que gobernar. Bueno, ahora, poder económico, pues, que ni dudarlo, ¿no? La Iglesia Católica era realmente la que tenía capacidad económica, más que cualquier otro en la Nueva España. ¿De dónde le venía su dinero? Bueno, pues una, por el cobro de los servicios religiosos, ya saben, morirse, nacer, todo cuesta, ¿ok? Por herencia, pues antes que llegara el tecolote, ya ven, ¿no? El tecolote canta cuando el niño muere. Pues no llegaba el tecolote, no llegaban los opilotes, pero el cura ya estaba ahí, ¿no? En la cama junto al moribundo. Y pues si era la primera que se enteraba de quién nació, quién se casó y quién se murió, sobre todo, ¿no? Y pues si había dudas con respecto a quién le correspondía la herencia, pues la Iglesia Católica piadosamente siempre se acomedía a quedarse con la herencia, ¿no? Y por supuesto también, pues ya saben, esto de las indulgencias, bueno,
esa cuestión de irse al cielo. O sea, si querían irse al cielo y habían sido unos baquetones, pues siempre estaba la opción de dejarle, ¿no? Una buena herencia a la iglesia y con eso pues ya, limabas asperezas con el divino, ¿verdad? Ahora, esto de las indulgencias, pues es la verdad con la pena, pero raya en lo cómico, o sea, era un papelito que costaba dinero, entonces te decían, ah, tu abuelita, qué baquetona fue, ¿verdad? Qué baquetona, seguramente se ha de estar, pero si ardiendo a los infiernos, ay, ay, casi como que la oigo gritando. Y el otro pobre, pues que decía, no, pues tome, le pago, pero que el alma de mi abuelita, ¿no? Ayúdele al alma de mi abuelita. Y entonces le pagabas un dinero, te daban un papel y te decían, ¡ah! Ay, mira, como que la acabo de ver que acaba de pasar volando, ¿no? Al cielo ya gracias a las monedas que me acabas de entregar. Entonces, pues con la pena, pero pues así de ridículo era el asunto. El diezmo. Yo creo que el virrey ni el rey ni el virrey podían presumir de que cobraban impuestos a todo mundo, pero la Iglesia Católica bien que ¿no? Cobraba el diezmo a ricos y pobres, ¿no? Sin discriminar, bien, bien democrática ella, y bien piadosa, ¿no? Si tenías, dos guajolotitos, pues uno era para la Iglesia Católica. Y pues lo que, pues no sé cómo podrán explicarlo, la verdad, y ni siquiera me tomaría yo la molestia de preguntarle a ninguno, ¿no? De preguntar mejor, es que finalmente gran parte de la riqueza de la Iglesia Católica venía de la usura. O sea, eran prestamistas, porque pues finalmente no había bancos y pues no había Coppel, ¿no? Ni nada de eso. Entonces, si alguien necesitaba dinero, que pues todo el mundo necesitaba dinero, imagínense incluso los del consulado de comerciantes que querían comprar un lote ahí de botas y resulta que no les alcanzaba, pues ¿a quién le piden prestado? Pues a la iglesia. Y pues ya ven cómo es la iglesia de piadosa, la verdad, ¿no? Pues si no le pagaban, pues ponían algo tenías que dejar algo no nomás por tu linda cara y que porque yo confío en ti, ¿verdad? Ayúdate que Dios te ayudará. Entonces, pues tenían que traer algo que respaldara la deuda y si no pagabas, pues la iglesia se terminaba quedando piadosamente con tus bienes, ¿no? Entonces, pues eso decía, o sea, y era una cosa exagerada, o sea, espero no echar una mentira, pero hagan de cuenta que el 70% de las tierras le pertenecían a la Iglesia Católica. ¿Okay? A veces pueblos enteros y todo eran en realidad de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, eso eran tierras, pero pues dinero y todo. Entonces, bueno, la Iglesia Católica pues también era uno de los grandes poderes en la Nueva España. ¿Ah? Entonces, como podemos ver, Iglesia Católica, Consulado de Comerciantes, los criollos y el virrey, pues habían generado un poder interno, ¿no? Más allá de lo que supuestamente les era concedido. Y entonces, pues, va a ser un gran problema cuando llegan los Borbones, ¿no? Y vienen a atacar. ¿Qué es esto? Resulta que se muere el último Habsburgo de la Casa de España en 1700 y va a ser sustituido por un pariente, ¿verdad? Todo el mundo, como no tenía hijos, pues le salieron parientes por todos lados. El caso que se agarran ahí del chongo hasta que finalmente ganan los franceses. Y va a ser un nieto de Luis XIV, ¿verdad? El que va a venir como el primer Borbón a España. Ahora, estos Borbones, que eran parientes de los Habsburgo, pues nomás eran parientes, pero en realidad tenían una mentalidad así súper más moderniosa, ¿no? Y llegaron como cortando caña, ¿no? No tanto el primer Borbón, el segundo, llega, ¿no? Y Carlitos y dice, no, pues todo esto es mío, a ver, vamos a centralizar. Y entonces llegan con una serie de reformas tratando de empezar a controlar lo que nunca habían controlado. Y eso, por supuesto, va a venir a darle en el corazón, ¿verdad? Al poder en España. Entonces llegan, mandan a José de Gálvez, ¿no? El
mandan a José de Gálvez con sus reformas, ¿no? A establecer las reformas y pues con los guantes puestos, ¿no? Y al virrey, ¡pum!, le ponen las intendencias, o sea, hacen una nueva división política de la Nueva España y ponen una nueva figura, que son intendentes. Y hagan de cuenta que ahora el intendente tenía más poder que el virrey en su intendencia, ¿no? Entonces antes los gobernadores dependían todos del virrey. Entonces ahora dividieron geográficamente diferente las intendencias y los intendentes supuestamente tenían más poder. Nunca pudieron porque pues nomás los mandaron así a la guerra y sin fusil, ¿no? Y finalmente, no crean que lograron mucho estos pobres intendentes, pero el golpe estaba dado, ¿ok? El dolorcito en el corazón ya se lo habían dado al virrey. A los criollos, pues toma la que les llegaron con españoles, llegó José Gálvez llegó con unos jovencillos ahí, surumbetes, ¿no? Y llegaron y le dijeron al español, bueno, pues con la pena, pero ya no vas a poder estar en este cargo, tú no puedes estar en este cargo porque pues eres criollo, no eres español, ahora a los españoles. Y el otro, pero ¿cómo? Si yo conozco aquí cómo está todo, tengo tantos años en este cargo y lo conozco perfectamente y además, no, pues sí, que bueno. Y este chamaquito que traes no sabe ni la O por lo redondo. No, pues ni modo, pero él es español, ¿va? Español criollo, ¿sí entiendes, no? Español criollo. Pero ¿cómo? Si él ni conoce a la gente aquí, ni le interesa, ni... A ver, ¿qué parte de español no estás? Nacido en España no estás entendiendo, ¿no? Y entonces toma la cachetes, que corren a los criollos de los cargos, ¿no? O tratan de correr a los criollos de los cargos. Luego, al consulado de comerciantes, que ahora vas a pagar impuestos. Y que los otros que dicen, no, pues no pago, no pagas, pues voy a crear otros consulados y abren nuevos consulados de comerciantes, ¿no? Que obviamente como nacen bajo el auspicio de los Borbones, pues estos ya nacen pagando impuestos, ¿no? Entonces, toma cachetes. Y a la Iglesia Católica le dieron donde más le dolía. Pues nada, que les expropian los bienes, le quitan el dinero, no, le piden prestado y lo anotan en el hielo, por favor. Y pues les expulsan a los jesuitas, ¿no? Que los jesuitas pues eran las órdenes religiosas que utilizaron. Esas órdenes y otras órdenes religiosas sirvieron para colonizar las zonas en que no había el gran imperio azteca, que había indios, cazadores recolectores. El caso es que los jesuitas tenían un buen de lana y un buen de control sobre la producción y sobre los indígenas. Así que toman la cachetes que nomás les dicen, bueno, bye, agarren sus tiliches porque ya se me van. Y bueno, obviamente estas reformas borbónicas pues son una de las principales causas de la ruptura, ¿no? Ya sabemos, esto va a generar finalmente la ruptura entre la América y España, ¿no? Los movimientos independentistas y el nacimiento del nuevo baby que va a ser llamado posteriormente México. Pero pues de eso hablaríamos en otra ocasión. Por lo pronto les agradezco mucho su atención y les digo como siempre, hasta la próxima.